Amigos, bienvenidos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión vamos a ver cómo se abre una Monster Trucks de Hot Wheels. Les quiero mostrar cómo las abro yo de una manera muy fácil. Estas Monster Trucks vienen armadas con un solo tornillo. Aquí lo vamos a ver con nuestra lamparita de mano. Ahí se puede observar. Es un tornillo con una cabeza triangular. Y como no tengo el desarmador especial, utilizo una punta de desarmador plano, así como se muestra. Es todo lo que se requiere. Solamente que la punta debe de dar exactamente la medida del triángulo del tornillo. Este juego de desarmadores es muy útil y es muy económico. Solo debe de ponerse la punta en donde se atore y poniéndole el resto del desarmador hay que presionarlo fuertemente. Este video es un complemento al custom que le hicimos a esta Monster Trucks de Hot Wheels. Como pueden ver, el desarmado es muy fácil. Ya una vez que retiramos el tornillo, podemos acceder a todas sus partes. Y ahorita, en cuanto encuentre el tornillo, se los muestro cómo es la forma de la cabeza. La forma de la cabeza del tornillo es un triángulo. Por eso es un tornillo especial. Y como no cuento con la herramienta adecuada, hay que adaptarnos. Aquí se puede ver la forma. Es un triángulo, pero utilizando las dos esquinas del triángulo con el desarmador de punta se puede quitar. Obviamente les recomiendo que para volverla a armar utilicen ya un tornillo que sea plano o que sea para desarmador de cruz. Lo importante es hacer las cosas con lo que tengamos a la mano. Hay que saber adaptarnos, amigos. Como les comentaba al principio, amigos, este video lo hice para no hacer muy largo el video del custom que le hice a esta Monster Trucks. Cuando había hecho los custom de otras Monster Trucks, me preguntaban que cómo las abría. Entonces les comenté que les iba a hacer un pequeño tutorial. Espero les sirva, amigos. Si requieren desarmar más aquí en la carrocería, solamente hay que quitarle un par de remaches que trae para quitar lo que sería el motor y los vidrios. Estos remaches los podemos quitar con una broca de 1/4. Les recomiendo que sea una broca bien afilada. Dependiendo de la Monster Trucks, debe de traer 1 o 2 remaches. Ya para acceder a las demás partes es muy fácil, como la jaula. Para quitarla solamente hay que destrabarla un poco. Nos podemos apoyar haciendo palanca con una aguja o un desarmador delgadito. Amigos, espero les haya gustado y sobre todo les sirva. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por todo su apoyo.